otra vez en mi ser un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que te ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que te ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. En gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, brillando en mí, a través de mi ser, un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que te ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que te ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. En gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. De gloria en gloria, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. En gloria te veo, Dios. De gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Aleluya. Hola, buenas noches, queridos hermanos y amigos. Qué placer nuevamente encontrarnos a través de este medio. En esta noche quería transmitirle una reflexión que lleva por título A la luz de la palabra de Dios. Y es sumamente interesante e importante el poder entenderla y aplicarla a nuestra vida práctica. Yo les invito a que me acompañen en la lectura bíblica en el libro de los Hebreos, el capítulo 4, versículos 12 y 13. Hebreos, capítulo 4, 12 y 13, que nos dice así su palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas estas cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Qué maravillosa es esta palabra que encontramos
aquí 2 versículos en donde el autor de los Hebreos realmente describe algo sumamente maravilloso de la palabra de Dios. Lo primero que nos dice es, o que podemos destacar, es que la palabra de Dios es viva. Y cuando hablamos que es viva, es que eso produce en nosotros emociones. Cuando la oímos, produce algo dentro de nuestras vidas. Y si eso no sucede, es porque solamente escuchamos, pero no oímos la palabra de Dios. Recordemos la frase que Jesús muchas veces decía después de enseñar tantas cosas maravillosas. Él decía, aquel que tenga oídos para oír, oiga lo que la palabra dice. También encontramos como segunda cosa que esta palabra no solamente es viva, sino que es eficaz. Cuando hablamos que la palabra de Dios es viva, estamos refiriéndonos a su naturaleza. Por eso es muy diferente cuando uno puede leer la Biblia, la palabra de Dios, a leer cualquier otro libro o una revista, el diario, lo que usted prefiera. La palabra de Dios tiene vida. Su naturaleza es totalmente viva y produce en nosotros emociones. Pueden ser emociones controvertidas, como pueden ser emociones de arrepentimiento, pueden ser emociones de reflexión, muchas emociones, pero produce en nosotros una emoción. Lo mismo cuando hablamos de la palabra eficaz. Allí estamos hablando de la capacidad que esta palabra tiene para realizar la obra en los hombres. Por lo tanto, su naturaleza es una palabra viva, que produce algo en aquel que la escucha. Y además es eficaz, tiene la capacidad suficiente para penetrar, para llegar a lo más profundo de la persona y hacer que ésta entre en razón, reflexione, que ésta pueda reconvertir sus pasos, que ésta pueda afirmar aquello que está haciendo bien. Qué maravilloso e interesante esto. Podemos encontrar, para ir haciendo algún ejemplo de esto, a personas que oyen muchas veces y aún muchas que saben la palabra de Dios hasta de memoria. Sin embargo, nunca tuvieron el contacto con la vida de esa palabra. Y allí entonces para ellos no tiene demasiado significado. Si nos vamos a un versículo muy clave de la palabra de Dios, como es el de San Juan capítulo 3 versículo 16, allí nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga en Él vida eterna. ¿Sabe que al oír esta palabra, cuando uno tiene contacto con la vida de la palabra, no puede menos que reflexionar, sentirse pecador, denotar el amor que Dios nos tiene aún siendo pecadores? Y es tan grande ese amor que da a su unigénito Hijo para que éste muera en lugar nuestro, para que éste nos libere del pecado. Y entendiendo que somos pecadores y entendiendo la profundidad y la grandeza del amor de Dios, no podemos menos que caernos postrados pidiendo perdón, arrepentimiento, y encontramos la salvación. La palabra de Dios es viva, pero también es eficaz. Su naturaleza hace que sintamos en nosotros algo, y es tan poderosa y eficaz que logra el cometido por la cual fue enviada. Pero también puede suceder que, haciendo el ejemplo de este mismo texto bíblico, alguien lo puede escuchar una y cientos de veces, y sin embargo, así como la oyó, permanece inmutable.
Y eso es porque no tuvo un encuentro con la vida de esa palabra. Encontramos aquí también en la segunda parte de este versículo 12 que hemos leído, esta analogía en la que es comparada la palabra de Dios con una espada de dos filos. Y nos dice esta comparación porque esa espada de dos filos va cortando en dos sentidos diferentes. Nos dice aquí que es más cortante que esa espada de dos filos que penetra hasta partir el alma del espíritu, las coyunturas de los tuétanos. Pero ¿sabe una cosa? Antes de poder dividir las coyunturas de los tuétanos, tiene que ir cortando huesos, porque estos están muy profundos y muy amalgamados entre sí, y no se pueden cortar coyunturas y tuétanos si primero no se rompen ciertos huesos. ¿Y sabe de qué nos habla eso? Nos habla que muchas veces la palabra de Dios produce en nosotros un proceso de transformación, un proceso de cambio, un proceso de metamorfosis en donde Él va cambiando nuestras vidas. Y para ese cambio, para esa transformación, para que esa palabra pueda penetrar hasta lo más profundo, muchas veces es necesario el quebrantarnos, el quebrarnos, el romper. ¿Cuántas veces nuestras ideologías, el romper nuestra forma de pensar, nuestra manera de mirar la vida, el también romper aquel orgullo, el quebrar esa naturaleza rebelde que está en nosotros? Por eso la palabra de Dios va penetrando, dice, y penetra hasta partir el alma del espíritu. Qué maravilloso es como la palabra de Dios puede penetrar y partir. Y sabe que cuando está el alma dividida del espíritu, nosotros tenemos esa cabalidad de poder discernir lo que viene del alma, que son todas aquellas acciones humanas, buenas o malas, que tenemos como seres humanos. Y también se pueden discernir aquellas que son dadas del Espíritu Santo directamente a nuestro espíritu. Por lo tanto, se produce una división, se produce allí una obra totalmente regeneradora y maravillosa. La palabra de Dios nos dice que discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Es tan profunda y tan penetrante, es tan eficaz y poderosa, que llega a discernir nuestros pensamientos. Discernir los pensamientos es entender y saber lo que estamos pensando, pero aún dice también la motivación de esos pensamientos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué hay detrás de ese pensamiento? ¿Qué generó esa acción? Mira qué maravillosa profundidad tiene esto. Y qué hermoso es saber de que la palabra de Dios es tan poderosa y tan maravillosa que produce esta obra en nosotros. Es capaz de discernir esos pensamientos y aún lo que motiva esos pensamientos. Sabe que muchas veces nosotros ni siquiera entendemos el por qué realizamos determinadas acciones, porque las hacemos impulsivamente, las hacemos casi como un acto de reflejo, a veces, muchas veces sin pensar y otras veces pensándolas sin detenernos a ver por qué estamos pensando eso. ¿Qué motivó a que nuestros pensamientos se dirijan hacia ese lugar? Pero la palabra de Dios
sí lo sabe. Encontramos también allí en San Mateo, uno de los tantos textos, capítulo 12, el versículo 25, dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo. ¡Qué maravilloso! Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo. No habían pronunciado palabra, sin embargo, la palabra de Dios es tan reveladora que puede discernir esos pensamientos y aún las motivaciones que ellos tienen. Siguiendo con el ejemplo anterior, cuando la luz de la palabra brilla realmente en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, esto trae con un reconocimiento de nuestra vida, nos muestra nuestra condición, nos revela a nosotros mismos. La palabra de Dios es como ese espejo en el que uno puede verse exteriormente, puede ver cómo está su cabello, cómo está su cutis, cómo están sus ojos, etc. Sin embargo, la palabra de Dios nos hace reflejar nuestro interior. Es ese espejo que refleja nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras motivaciones. Refleja también nuestro estado de ánimo, refleja nuestras acciones. Cada cosa la es reflejada a través de esa palabra de Dios, que es ese espejo del alma, es ese espejo del espíritu. Y cuando la palabra de Dios brilla, nosotros podemos reconocernos a nosotros mismos. Y sabe, cuando nosotros nos reconocemos a nosotros mismos, desde luego que no podemos menos que humillarnos. Cuando tenemos ese verdadero encuentro con la palabra de Dios, que revela nuestra condición, nos damos cuenta que somos viles, miserables, como dijeron sus profetas, polvo de esta tierra. Otro utilizó el término gusanos. Nos damos cuenta de nuestra pequeñez, nos damos cuenta de lo ineficaz que podemos ser. Y así es como una vida que encuentra a través de esa luz de la palabra puede realmente vivir una vida totalmente distinta. Sabe que un pecador muchas veces puede reconocerse como tal, pero se reconoce como con ironía. No ha comprendido y por lo tanto no es salvo. Lo hace con ironía. Sí, yo soy pecador, ya sé que lo que estoy haciendo no está bien. Pero bueno, nos veremos en el infierno. ¿Y cuántas frases de esas hemos escuchado de personas necias que no tienen el contacto con la vida, con la naturaleza misma de la palabra de Dios, que penetra, que divide alma del espíritu, que revela nuestra condición interior, que nos hace ver, como nos dice aquí su palabra en el versículo 13, totalmente al desnudo ante los ojos de aquel que nos sabe juzgar. Ante los ojos de Dios, ¿qué podemos esconderle a Él? ¿Acaso hay alguna mentira, algún engaño, alguna infidelidad, algún fracaso, alguna frustración que podamos nosotros esconderle a Dios? Él lo conoce absolutamente todo, porque su palabra es penetrante, es eficaz y revela todo lo que hay en nosotros. Ahora, ¿cómo reacciona usted ante este mensaje de hoy? Que su naturaleza está muchas veces interfiriendo con Dios y que debe ser quebrantado por Él. Sabe que no son las cosas que nos gustan. Nos gusta recibir bendición, nos gusta recibir los beneficios que Dios trae en su obra redentora. Pero no nos gusta esa metamorfosis, esa transformación que Dios hace
en nuestras vidas. Y para ello tiene, como dijimos al principio, muchas veces que quebrantarnos. Muchas veces esa palabra es dura para con nosotros, nos golpea en el lugar donde nos duele, nos incomoda, nos hace ver en ridículo, nos hace sentir infructuosos. Hace que toda nuestra naturaleza y todo lo que nosotros creemos y decimos muchas veces se desinfle y quede en la nada. Pero qué importante es que eso suceda, porque allí es donde se va a producir el verdadero cambio y transformación en la vida de la persona, cuando tiene ese contacto con la palabra de Dios. Tal vez no podemos distinguir lo que es de la carne y lo que es del espíritu. O tal vez sí podemos distinguirlo y decimos, sí, yo me doy cuenta lo que procede de la carne, lo que procede de mi alma, lo que son acciones humanas y lo que son acciones del espíritu, lo que es dado directamente de Dios. Pero tal vez, aún discerniéndolo, no podemos nosotros separarlos. No tenemos la virtud de poder separar las acciones humanas de las acciones espirituales. Están como allí en una mezcla y por eso muchas veces actuamos con dualidad. Somos como esa moneda que tiene dos caras. Así también nosotros muchas veces somos personas espirituales, somos personas de bendición para otros. Somos personas que alientan y que producen en otras vidas, como en nosotros mismos, la obra de Cristo. Pero otras veces somos totalmente carnales, infructuosos. Somos personas que en vez de producir un beneficio, una bendición a otros, por el contrario, somos de tropiezo. Muchas veces nosotros mismos somos aquellos que ponemos las trabas a la obra poderosa de Dios. Pero eso es porque la palabra de Dios no ha logrado brillar en nosotros, no ha logrado penetrar lo suficiente para revelar nuestra condición. Sabe que cuando nos habla en el versículo 13, que queda toda cosa creada, dice, y queda manifiesta ante la presencia de Dios, de aquel, dice que a quien tenemos que dar cuenta. Nos está hablando de una revelación, nos capacita para ver lo que Dios ve. Y si Dios nos trae una pequeña nomás revelación para ver en nosotros lo que Él ve, sabe que dejaríamos de ser orgullosos, dejaríamos de ser rebeldes, dejaríamos de actuar fatuamente, dejaríamos de hacer tantas cosas que hoy muchas veces nos traen tropiezo en vez de crecimiento. Porque entenderíamos, y cuando una acción nuestra está en contra, enseguida nos contraemos y decimos, no, esto no es beneficioso para nosotros. Muchas veces hay muchas personas que manifiestan personas altivas, arrogantes, orgullosas, que se creen grandes cosas, aún dentro de los hijos de Dios y aún dentro de los siervos de Dios. Creen que esa gracia, ese talento, esa virtud que Dios virtió en ellos es parte de ellos. Creen que son ellos los que logran esas cosas, en vez de darse cuenta que son solo el bisturí en las manos del cirujano, o son solo el canal por el cual el agua pasa, pero no son el agua ni son el cirujano que logran las cosas. Cuando nosotros tenemos un verdadero encuentro con la palabra de Dios, cuando ésta se hace viva en nosotros, cuando produce con eficacia la obra por la cual Dios la envía,
realmente no podemos menos que ser humildes, entender que nada somos y que todo es por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. A partir de allí veremos todo lo que hacemos, todo lo que predicamos, lo que decimos, etc. Nos daremos cuenta qué es nacido de nuestra alma y qué es nacido del Espíritu. Que Dios nos ayude a vivir realmente una vida que fluya de Él. Dios te bendiga en esta noche, que haya sido de bendición, de ayuda y para tu crecimiento esta reflexión. Nos estamos viendo en la próxima reunión. Gracias.